Amén. Buenos días. Mis labios no se cerrarán. Espero que hayan amanecido muy bien. Un sello fuerte era también, era como una imagen que se me venía, que todas las mañanas era un tiempo de darnos otra vez. Si bien ayer nosotros rendimos nuestra vida al llevar la cruz en cosas específicas que cada uno sabe, ¿no? En tema del carácter, en el tema de darse por otros, pero como eso debió renovarse todos los días, en tema de los pensamientos, en palabras, ¿no? Porque cuando uno empieza como a dejar de rendir todos los días es cuando empieza a venir cansancio, porque no nos renovamos. Entonces, digamos, estamos con una situación con nuestros hijos, por ejemplo, donde, tengo que darme y darme. Entonces, el yo no renovarme va a hacer que eso en algún momento me canse. Y yo, ay, no, pero estoy cansada, ¿verdad? Pero como el poder de todos los días entregarme otra vez al Señor como nuevo, va a hacer que no me canse en darme, en rendirme, en darle la cruz al Señor. Y era esa imagen, ¿no? De que si bien Él todos los días quería tener una mesa para nosotros donde nosotros la servíamos y Él también traía, también era que todos los días nosotros nos dábamos como sacrificio. Entonces es algo muy precioso para que podamos hacer, que todos los días cuando estemos ahí durante el día, que usted se acuerde, Señor, hoy rindo otra vez todo, no me quedo con la rendición de ayer, sino que hoy me rindo otra vez y así el Señor nos va a renovar las fuerzas. Amén. Bueno, habíamos quedado en Gálatas ¿hasta el 20? Creo No, que hasta acá, hasta el 21. sí. Bueno, vamos a leer el 21 otra vez desde el 18 para volver a mirar. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, laxivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, estas son de las cosas que debemos rendir todos los días. A veces tenemos ira, tenemos celos. Hay algo parece que lo comparan mucho con la hechicería. ¿Qué es lo que es? ¿Te acuerdas? Murmuración. Sí, la murmuración. La codicia también. La codicia, rivalidades, envidias. Entonces, ¿cuántas de esas cosas tenemos todavía? Hay esquirlas de eso. Y cómo es importante todos los días rendir eso delante del Señor. Todos los días. Dice el 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quiero que paremos ahí un momento. Muchas veces hemos dicho los frutos del Espíritu, ¿no? Pero es el fruto, es uno. Dice, pero el fruto del Espíritu. Entonces es muy interesante porque es como que nuestro espíritu tiene la naturaleza de dar esto. El Señor nos dio un espíritu dotado de todo lo que necesitábamos. Entonces el espíritu no desarrolla esto, el espíritu es esto.
el fruto del Espíritu, que es amor. O sea, es como que es un árbol, ¿verdad? Y ese árbol está destinado a dar un fruto. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea, es uno. Entonces, cada vez que mi espíritu está dando fruto, los tiene que estar dando todos, porque es uno solo. Dice el fruto. Y uno a veces, muchas veces, los separamos, ¿no? Los frutos son, y eso nos va a causar. Creo que esa mentalidad de siempre separar, de cierta manera, nos, no nos permite gozar la plenitud de las cosas de Dios. Entonces, hoy debemos entender algo, y es que mi espíritu está totalmente capacitado para dar este fruto. Por eso la riqueza de nuestro espíritu es esa. O sea, no es algo que yo lo voy a forzar a darse. Simplemente yo alimento ese árbol, es decir, mi espíritu, y él va a dar eso por sí solo. Yo no tengo que decir, uy, Dios mío, voy a hacer que salga el fruto del amor. No, no, no. Él sale por sí solo. Solo que, ¿qué es lo que pasa? Entendiendo todo lo que habíamos leído en este capítulo. Cuando andamos en la carne, pues ese es el fruto que se va a ver, ¿sí? ¿Qué es andar en la carne? Básicamente, para ponerlo gráfico, son dos árboles. Al que tú le echas agua, ese es el que va a dar fruto. ¿Y qué es echarle agua? Es darle comida, ¿sí? Entonces es muy interesante porque a mí Dios me tiene con un versículo, creo que ya se lo había dicho, y es: no proveáis para los deseos de la carne. No estoy seguro qué pasaje es, pero es... Ahí en Galatas. ¿Sí? Sí, es un contrato extendido. Es como esa provisión, yo soy la encargada de proveer o al espíritu o a la carne, soy yo. Y es ver todas las herramientas que el Señor nos da en el fruto del espíritu. Entonces, si vemos, tenemos todo lo que necesitamos para, para cada cosa que se nos ponga por delante. En el espíritu están todos los recursos para ir más allá. Gracias, Cami. Romanos 13:14. No probáis para los deseos, sí decía que no eran aletas, para los deseos de la carne. Entonces, es en el día, y la idea de estos tiempos que tenemos es crecer, ¿no? No es solamente reunirnos, sino cómo esto me va a desafiar a mí a crecer. Entonces, en el día, ¿cuál es el fruto, no los frutos? ¿Cuál es el fruto que más se ve? ¿El fruto de la carne o el fruto del espíritu? De acuerdo al fruto que más se vea en el día, es porque sencillamente yo lo estoy alimentando. Entonces, por eso todo el tiempo el evangelio del reino tiene que ver con negarnos. Entonces, a veces nos sale con tanta naturalidad la ira, con tanta naturalidad los celos, los pensamientos, porque los celos no solamente se pueden ver o manifiestos, sino que yo puedo tener celos en mi mente. Y desde ahí tener los celos. Y puede que nadie se dio cuenta, pero acá estamos. Lo que habíamos estado hablando en el discipulado. La mente y el corazón es donde más se guardan todo este tipo de cosas. Además que también creo que está en Mateo, dice que en el corazón es de donde provienen los malos pensamientos y los asesinatos. Entonces, en realidad, si tuviéramos un lugar para ubicar este árbol, es en el corazón. O en mi corazón está el árbol de la carne y yo lo proveo y por tanto Él da eso, como por lo contrario está el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y me acuerdo que ayer estaba hablando con Dani sobre una persona, dos personas que sí, que estuvimos viendo una conversación, pues Dani me contó. Y se decían
en chanza se decían cosas feas, ¿sí? Como que, pero es que usted no hace nada, por ejemplo. Y yo le decía a Dani, uy, tremendo porque el Señor de una me traía ese pasaje del tema de que del corazón sale, que perdón, que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale. Entonces yo decía, cuántas chanzas uno no se dio cuenta y dejó una semilla de tanta muerte en una persona porque entró a ella. Entonces, eh, creo que es importante siempre revisar lo que estamos hablando y cómo eso que sale de mí realmente está contaminando totalmente a la otra persona y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es también revisar eso, porque digamos en este caso, en mi vida, o sea, mi familia siempre fue un ambiente de mucha recocha. Y eso en parte, si bien es bueno hasta cierto punto, pero de cierta manera llega un momento donde ya no hace parte de la cultura de Cristo y eso antes va a dañar mucho a la gente. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo que trabajar mucho con eso, porque a veces uno dice chanzas y no se dio cuenta que de mí salió algo que estaba contaminando a otro. Entonces, eso básicamente es todo el tema del fruto de la carne. Entonces, hoy nos vamos a centrar en ver la riqueza que el Señor dejó en nuestro espíritu. Porque esto es importante entenderlo, que el espíritu da por sí solo este fruto. ¿Cuál? Amor, gozo, paz, paciencia. Y es muy interesante porque está paz y paciencia. Y uno a veces piensa que cuando uno está paciente tiene paz, ¿no? Y es la diferencia de la paciencia y la paz. La benignidad, la bondad, fidelidad, me gusta mucho. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cada vez que carezcamos de esto, recordemos que es que no estamos alimentando con suficiencia el espíritu. Porque él lo tiene que dar por sí solo. O sea, yo no tengo que forzarlo. Ese es el fruto. Entonces, si a mí me falta alguno de estos, es porque el espíritu no me está dando el fruto suficiente. No me está proveyendo para. Entonces la pregunta sería otra, ¿será que entonces lo que yo le doy de comida al espíritu realmente está bien? Porque acuérdense, y creo que esto, gracias al Señor, porque nos da muchos ejemplos en nuestra vida física, y es que uno no todo lo que come le alimenta, ¿sí? O sea, yo puedo comer muchas cosas, pero eso no significa que eso que comí me esté aportando a mi crecimiento físico. Entonces, puede que yo le esté dando comida al espíritu, pero que esa comida que yo creo que le estoy dando no está dando provecho, por lo tanto yo no veo un fruto. Entonces yo tengo una vida de intimidad, yo veo escuelas, yo hago esto, estoy en lo otro, soy líder de la congregación. Bueno, tenemos un montón de cosas que a la final es comida para el espíritu. El punto es, si el fruto del espíritu no se manifiesta en mi vida diariamente es porque yo no lo estoy alimentando correctamente. Y ahí es donde entramos en todo esto del ser para ser. Entonces, algo que Dani y yo hacemos mucho es nos retroalimentamos. A nosotros a veces nos acostamos y ¿será que estamos haciendo bien esto? Y nos ponemos a pensar y ahí el Señor trae convencimiento de cosas que no estamos haciendo bien y nos confrontamos, Él a mí, yo a Él, creo que no estás haciendo bien eso. Y es bueno siempre en la familia, si tú tienes en este caso una familia de parte o sea, como que tu familia cree en el Señor y están en el proceso de crecimiento que puedas acercarte de vez en cuando y decir, ¿tú crees o sea, que ves de mí que no manifiesta a Cristo? Y tenemos que tener el carácter de aprender a recibir todo.
Acuérdense que hemos estado trabajando el tema de la luz en los pensamientos. Entonces a veces alguien se acerca con amor a corregirnos y pensamos que no, que es que nos quiere hacer sentir mal, que nos quiere dañar, y es eso, o sea, cómo yo aprendo también desde el fruto del Espíritu a pensar bien y a siempre aceptar la corrección con amor. Pero yo les invito a eso, a que si ustedes tienen familia en Cristo y los que no, pues a la familia en Cristo, a sus pastores, a sus líderes, acérquense para que sean corregidos, porque nosotros va a ser muy difícil a veces que nos veamos los errores. Incluso en el Salmo 19 David lo dice. Dice, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, si el Señor nos ha dado una familia de fe tan preciosa que nos puede ayudar a crecer, pienso que es una buena herramienta para saber si yo estoy alimentando bien el fruto, porque a veces yo puedo decir, ay, sí, está genial, pero una vez una profesora nos decía, porque ella se reía mucho de nosotros, porque nosotros, eso fue hace muchos años, nosotros decíamos que nosotros éramos muy buenos estudiantes, que nosotros nos portábamos bien y todo, y ella nos dijo algo que a mí nunca se me olvida, me dice, lo único que puede medir la funcionalidad que estás teniendo es quien recibe esa funcionalidad. En este caso, el que mide un buen estudiante es el profesor, no el estudiante. Se decía, el que mide tu amistad no eres tú, es tu amigo que la está recibiendo. Entonces, ¿quién es el que debe medir todo lo que yo soy? La persona que está recibiendo de cierta manera eso. Ay, yo soy la mejor esposa. Pues pregúntale a tu esposo. O sea, no te encierres en que lo que yo creo que soy, eso soy. Sino que todo aquel que está recibiendo eso de mí es el que debe medir si eso en realidad es verdad. Entonces yo no puedo decir, uy, yo soy excelente hijo de Dios. Bueno, ¿qué dice el Padre de eso, verdad? Entonces, acostumbrémonos a ser personas que aman ser corregidas, que se exponen totalmente ante su familia, ante sus amigos, y que siempre está buscando crecer, que está buscando que este fruto del Espíritu realmente sea visible. Y a eso voy. Podemos pensar en este momento que lo estamos alimentando bien, pero el punto es cómo lo recibe mi familia, mis amigos. ¿Será que sí? Y justo cuando nos demos cuenta que realmente no, es que podemos cambiar la alimentación. Y es eso, es esa típica persona que hasta que no se enferma no empieza a cuidarse. Empieza a comer bien, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el punto? Yo debo tener como ciertos medidores, ¿sí? En este caso, nuestra familia, sí, nuestra familia. Y obviamente tener sabiduría a quien le preguntamos, pero es cómo ellos me van a ayudar a mí a desarrollar este fruto. Teniendo la humildad en nuestro corazón de acercarnos a preguntar, mira, ¿tú crees que yo estoy manifestando esto? Porque para mí estoy bien, pero tú cómo lo ves. O sea, ahí la otra persona nos va a contestar, ¿no? No, sí, estás bien, pero creo que debes trabajar en eso. Entonces yo ya tengo, si bien entendiendo que el Señor aún está en medio de eso, voy a tener a alguien que me ayude. No sé, creo que fue Betty que nos contaba que donde ella está hay una pareja de confrontación, ¿no? Y eso es muy necesario. Es muy necesario tener a alguien que nos esté diciendo, mire, cuidado que esto no lo estás haciendo bien, porque no todo lo vamos a ver. Entonces es muy tremendo la riqueza que hay en el espíritu para esas cosas que necesitamos. Que si vamos a necesitar el amor, Dios mío, muchísimo, siempre. El gozo también, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Lo vamos a necesitar. Entonces, una vez yo le escuché al pastor Fernando, dice, tenemos tanta riqueza en Cristo, pero nos vemos tan pobres. Y es eso, o sea, tú puedes tener mucha riqueza, pero si tú no la utilizas, estás empobrecido. Entonces, ¿será que nuestra vida se ve con la riqueza que Cristo nos dejó después de la cruz? Yo estoy aprovechando esa riqueza que tengo o sigo esforzándome en mis fuerzas a amar
porque yo puedo sacarle fruto desde mi carne, pero a la final no va a permanecer, porque nada de la carne permanece. Entonces miren todos los recursos que el Señor nos dio como fruto del Espíritu. Dice el 24, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Y es tremendo porque hay como un identificador, los que son de Cristo. Es como que los que son de Colombia hablan así, ¿no? Los que son de Colombia comen bandeja paisa, es un identificador, los que son de. Entonces, ¿cuál es la marca de nosotros? Que crucificamos nuestras pasiones y deseos. Que ahora que adorábamos, hablamos eso, yo te entrego mi ser. Y es como los deseos, la verdad, los deseos alimentan. Si hay algo que alimenta a cualquier árbol, tanto de la carne como del espíritu, es el deseo. Entonces sería ¿qué estamos deseando? ¿Qué es lo que más deseamos en el día? Y si ese deseo está alineado al deseo del espíritu. Y es como yo solo tengo una opción, porque ya me identificaron. Si usted es de Cristo, usted tiene que crucificar las pasiones y los deseos. Y es eso, creo que esa es una marca de nosotros. Porque hay gente que yo sé que todos hemos escuchado, gente que se desilusiona tanto de las personas que se congregan, porque hay gente que nunca crucifica nada. Entonces constantemente vemos gente decir, uy, no, pues que así son los cristianos, ¿cierto? Y se deja tanto mal testimonio. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha aprendido a crucificar. Porque la diferencia entre alguien del mundo y alguien de Cristo es que aprende a crucificar sus pasiones y deseos. O sea, es básicamente yo no vivo haciendo lo que yo quiero. Esos son los de Cristo, que no hacen lo que quieren, que no hacen lo que desean. Que si hay una carta de presentación es, he venido a hacer tu voluntad. Es esa. Esos son los de Cristo. Que sus deseos son los del Padre, no tienen deseos propios, ni pasiones propias. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora, a mí me gusta mucho como Pablo escribe esto porque aún los tiempos en los que él está escribiendo nos están posicionando. No es lo mismo que a mí me digan, usted va a recibir una herencia, que me digan, usted recibió una herencia, ¿cierto? Es una posición totalmente diferente. Y él acá habla como algo que yo no tengo que esperar a hacer, sino como algo que yo ya soy. Entonces, por ejemplo, él dice, los que son de Cristo crucificaron tiempo pasado. O sea, eso ya debió pasar. Y eso me posiciona a mí. Entonces, aún los tiempos verbales que Pablo utiliza están posicionando a la iglesia en el lugar correcto. También dice, ahora que vivimos, ¿ven cómo nos posiciona? Ahora que vivimos presente por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora es muy interesante porque acá no sé cómo les aparece en su Biblia, pero el primero, ahora que vivimos por el Espíritu, está en mayúscula. Andemos en el Espíritu, está en minúscula, el segundo. ¿Qué significa? El primero es el Espíritu Santo, el segundo es en mi espíritu. Entonces, ¿quién es el que me hace a mí vivir? El Espíritu Santo. Dice, ahora que vivimos por el Espíritu, que tenemos vida por su Espíritu. La diferencia solo está en la textual cuarta, ¿Sí? porque aquí no está, esta es la latinoamericana y no está esa diferencia
mayúsculas. Ambas aparecen con mayúscula. Dice, andemos en el Espíritu. Acuérdense que la palabra por y la palabra en son diferentes. La palabra por es algo que como que me ayuda a mí a, ¿sí? Pero estar en es una posición de lugar. Entonces dice, andemos en el Espíritu, es decir, en el fruto del Espíritu. Entonces, la palabra andar a mí me ha llamado mucho la atención porque esa palabra andemos tiene que ver con algo que yo permanezco. No sé si lo habíamos hablado ya, pero es eso, andar es algo en lo que yo voy a permanecer. Y con esto se conecta a lo que el Señor nos mostraba en la adoración, era andar es una decisión diaria de rendimiento. Todos los días yo debo decidir andar en el Espíritu. Y es bueno que hagamos un ejercicio y es cada que nos levantemos, Señor, y en voz alta, yo hoy deseo andar en el Espíritu. Y eso va a ir formando en qué? En nosotros una cultura, ¿sí? O sea, aún algo que debemos aprender es a tener paciencia con nosotros mismos. Que a veces queremos pues que ya es lo súper, ¿no? O sea, esto es un proceso, pero el punto es que para que el proceso comience, por lo menos pues yo tengo que empezar a hacer nuevas cosas. Entonces, si hasta ahora no hemos tenido el fruto del Espíritu completo, es porque no lo estamos haciendo bien, porque nos faltan incrementar algunas cosas. Entonces, algo que nos puede ayudar es todos los días levantarnos, es Señor, yo deseo andar en el Espíritu. Y todos los días hacerlo y hacerlo hasta que ya eso se convierta en parte de nosotros. Que andemos todo el tiempo. Entonces, ay, es que son muy duros, ¿será que así se puede? Sí. ¿Quién en la medida de todas las cosas, en la tierra, en el cielo y en todos los lugares celestiales? Cristo. Él anduvo en el Espíritu siempre. Y Él fue hombre. Entonces, si hay alguien que nos garantiza que esto se puede hacer, es Cristo mismo. Él aprendió a andar en el Espíritu. ¿Se acuerda que Él no nació haciéndolo? ¿Se acuerdan que dice que por lo que padeció aprendió obediencia? Él todo en la carne tuvo que aprenderlo a hacer, porque ese era el precio. Entonces Él tuvo que aprender a andar en el Espíritu. El punto es que Él supo saberlo hacer. En su espíritu, ¿no? Ajá. Y yo creo que hay muchas cosas que yo no sé si le decía a Dani, que hay muchas cosas en la vida de hoy que están quitando mucho que esto se desarrolle. Cosas que uno piensa que, ay, no. Por ejemplo, yo pienso que el no tener en ese tiempo un televisor o cosas de entretenimiento era un punto a favor. Ahora, ¿cuáles eran las actividades diarias de ellos? Ir a sembrar, sí, cosas que no tenían, que no iban a ocupar un mayor tiempo de su mente, que obviamente el corazón siempre de la nada podía hacer muchas cosas, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, cuando Moisés se fue 40 días a hacer a bajar todos los diseños que el Señor le estaba entregando, volvió y ya tenían un becerro de oro. ¿En qué momento esa gente hizo eso? Porque nuestra mente es creadora, acuérdense. Entonces el punto es, ¿qué hacemos alrededor? Y yo pienso que alguien que aprende a andar en el espíritu es alguien que aprende, si bien a gobernar sus pensamientos, pero también a gobernar todo lo que está alrededor de ellos. Porque aún el celular me puede a mí quitar que el fruto del espíritu se desarrolle. ¿Cuántas cosas hay alrededor de nosotros que nos pueden quitar eso? Y es como, no diciendo que ojos del diablo, sino como un hijo de Dios debe aprender a administrarlo, porque se puede convertir en algo que me está quitando, no en algo que me está dando, sino en algo que me está quitando. Entonces, el fruto del Espíritu es tremendo porque
es la riqueza de Cristo mismo. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, creo que es una tarea preciosa que el Señor nos ha dejado hoy. ¿Cuál? El que el fruto, entendiendo que ya no son frutos, sino fruto del Espíritu, debe verse. Y si no se está viendo, si no se está manifestando, es porque no se está alimentando bien. Y es como en este tiempo debemos preguntarle al Padre, Padre, enséñame a andar en el Espíritu. Algo que a mí me ayuda, y se los comparto, cuando yo, un tiempo que yo leía, uno de mis libros favoritos es Juan, y un tiempo donde yo empecé a leerlo y me detenía en cada palabra y me quedaba pensando. Y una vez llegué desde Juan 14 hasta que termina, y es muy tremendo esos capítulos. Y es cuando el Señor, hay un punto, creo que está en Juan 15, Él dice, yo no soy de este mundo como ustedes tampoco son del mundo. Y yo me quedé pensando porque yo he escuchado muchas veces esto, pero ahí yo entendí que esto es una llave para uno andar en el Espíritu. ¿Cuál? Si tú administras todo lo del mundo, entendiendo que tú no eres parte de él, que tú no eres eso, que tú no eres como que, a ver, uno de niño siempre soñaba con ser diferente, ¿sí? Con que fuera o la Mujer Maravilla o qué sé yo, ¿no? Como que alguien fuera de esta tierra. Y literal eso somos. Aún esas películas nacen de un corazón que entiende la eternidad de Dios, porque se acuerdan que Él puso eternidad en nuestros corazones. En todos, independientemente de que fuéramos o no a reconocer a Cristo, hay eternidad en todos los corazones. Y todas esas cosas que creemos que son mentira o que hacen creer a la gente que es ficción, viene de la eternidad que Dios puso en los corazones. Entonces, el creerse, ay no, es que yo quiero ser diferente, yo no quiero pertenecer. En esos días que veníamos para Tuluá, una niña dice, empezó a ver muchos pájaros, pero así había muchos pájaros. Y ella me dice, uy, yo quisiera volar. Entonces, o sea, si ella, entonces yo no le dije nada, sino que yo me quedé pensando en esa expresión que salió del corazón de ella, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo en el espíritu, ¿sí? Entonces es el entender que ustedes no son de este mundo. O sea, este mundo no los concibió y nada del mundo, no viendo el mundo como el trago, sino el mundo como aún un sistema natural, unas leyes naturales que lo rigen. Yo no pertenezco aquí. Yo soy extranjero, ¿no? Y el extranjero es que si bien está ahí, pero él sabe que no es de ahí, ¿sí? Entonces, el aprender a vivir en el espíritu tiene que ver con ustedes tener una identidad de que no son del mundo, sino que ustedes son un espíritu. Y en la escuela de Yatsky se estaban mucho poniendo este sello, era, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Esto nunca se les puede olvidar. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Eso es lo que somos. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi naturaleza normal? El es fruto del espíritu. Porque yo antes que humano, que la carne misma fue el espíritu. Entonces la carne no puede venir a mí a dominarme. ¿Por qué? Porque yo primero fui espíritu. Entonces sí es importante eso, que esa identidad se selle en nosotros y que todo lo administremos como seres espirituales. Todo, la televisión, el celular, todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo lo administra alguien que no pertenece a este mundo? Mm. Y eso nos va a ayudar a eso, a aprender a andar por el Espíritu. Amén. ¿Alguien quiere decir algo?